Recording in progress. Bien, bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la asistencia aquí al espacio competencia orientar para la ficha 387. Bueno, entonces damos inicio a la sesión del día de hoy. Un poco pues dando término al tema principal que tenemos para la competencia, el cual es el modelo pedagógico del contrapunto, ¿cierto? Visto dentro de esta competencia orientar. Ya llevamos pues varias sesiones trabajando el contrapunto, un poco centrándolo en la sesión pasada desde su contexto histórico y un poco pues adentrándonos en el contrapunto también como forma de composición, ¿cierto? Esa primer acercamiento hacia la composición principalmente de melodías, ¿cierto? Y por supuesto pues dando paso también a las personas para que un poco se fortalezca esa parte de la teoría musical acerca de todo el tema que tiene que ver con los intervalos, ¿cierto? Fortalecer esta relación que existe entre las voces al formar melodías, pensando en los intervalos, en las consonancias, en las disonancias, ¿cierto? Y de alguna forma también centrándonos en este primer modelo pedagógico que nos puede servir, como decía inicialmente, para la composición. Bien, entonces, para la sesión del día de hoy, la idea es un poco socializar el tema de la primera evidencia, que justamente va a ser o tiene que ver con estas dos primeras especies del contrapunto. ¿Cierto? Esta actividad ya la encuentran en el material complementario. De hecho, si alguien ya, que esté presente en la sesión ya la tiene adelantada, la idea es que también la puedan socializar en esta sesión para revisar un poco cómo están manejando este tratamiento melódico de dos voces en cada una de las especies. Bien, entonces antes de entrar un poco a explicar la evidencia, vamos a centrarnos mucho más en por qué el contrapunto es un modelo o se puede concebir como un modelo pedagógico. ¿Listo? Entonces, bien. Bien, entonces ya hoy centrándonos un poco más en este modelo, el contrapunto como modelo pedagógico, podemos observar que es una metodología histórica, ¿cierto? Que puede tener aplicaciones o que tiene aplicaciones contemporáneas en la educación musical, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que poco a poco, a medida que vayamos avanzando en las especies, vamos a encontrar esa similitud también con algunas aplicaciones de nuestra época, de nuestro contexto, como les venía diciendo, hay muchas cosas de la cultura occidental que incluso desde el Renacimiento se han mantenido hasta actualmente. Entonces vale la pena, pues, ir a la fuente, ¿cierto? Que es justamente el contrapunto. Entonces, el contrapunto es una metodología progresiva, ¿cierto? Ya que va por especies, estructurada, ¿cierto? Porque estructurada porque en cada una de las especies hay ciertas características, ciertas reglas, ciertas normas, ¿cierto? Para conseguir obviamente un buen puerto estilístico, por llamarlo así, o sea, que esté bien digamos, al estilo, y práctico también porque de alguna forma nos permite pensar melódicamente en dos voces, ¿cierto? Entonces, eh, también podríamos llamar lo que es práctico. Bien, como habíamos mencionado en las sesiones anteriores,
Eh, este contrapunto, ¿cierto? Tiene cinco especies, en donde cada una de las especies tiene, digamos, su particularidad. Pues hemos visto las dos primeras, nota contra nota, que es el de primera especie, y decimos que a cada nota del cantus firmus corresponde una nota del contrapunto, introduce consonancias y movimientos básicos, ¿cierto? Cuando hablamos de esos movimientos básicos, justamente estamos hablando de los movimientos entre las voces, ¿cierto? Entonces recuerden todo lo que tiene que ver con el movimiento directo, el movimiento contrario, el movimiento oblicuo y el movimiento, ¿cuál se me escapa por ahí? Contrario, oblicuo y paralelo, y el movimiento paralelo, ¿cierto? Que son cada uno de los movimientos que hemos también visto en, en las sesiones y que también lo ven en el material complementario. Ya para la segunda especie, entonces son dos notas contra una, ¿cierto? Entonces, dos notas en el contrapunto contra una que se encuentra en el cantus firmus, ¿cierto? Y allí ya se empieza a trabajar todo el concepto de las notas de paso o bordaduras también para este concepto de la segunda especie. Y bueno, y ahí va avanzando también ya para la tercera especie, cuatro notas contra una, ¿cierto? O sea, cuatro notas en el contrapunto contra una en el cantus firmus. En la cuarta especie se trabajan lo que tiene que ver con síncopas, ¿cierto? Disonancias preparadas y resueltas y tensión y resolución controlada hasta llegar al quinto tipo de contrapunto que es el florido o mixto, que es un poco que combina todas las especies anteriores con libertad expresiva. ¿Sí? Entonces aquí ya se ve un poco incluso lo que compositores como Johann Sebastian Bach o también como Fernando Sor, entre otros, lograron pues un concepto de contrapunto florido o mixto donde pues se ve obviamente pues que para el estilo de la época eran pues digamos bastante virtuosos al crear esta independencia de voces, ¿no? Porque el contrapunto es uno de los principales objetivos que es esta independencia de voces. Bien, ventajas pedagógicas. ¿Qué ventajas pedagógicas podemos enseñar? Podemos obtener al enseñar el contrapunto. Musicales que desarrolla el oído polifónico, ¿cierto? Mejora la lectura a primera vista, claro, ¿cierto? A veces, siempre que tenemos estas primeras melodías a dos voces, nos va a empezar a trabajar mucho la lectura. También la comprensión profunda de la armonía, bueno, digamos que allí habría que hacer un esfuerzo más por ir, obviamente, más allá de lo que, digamos, está tal vez incluso en el material complementario, sino investigar un poco más allá para ir, obviamente, más profundo a la armonía. La independencia de voces, ¿cierto? Y el sentido del fraseo musical. Entonces, como también las frases pueden ser, ¿cierto? Grandes frases dentro de una línea melódica o cómo esta frase también puede estar estructurada de otras formas. Pedagógicas, pues que es progresivo, como decía, ¿cierto? Las ventajas pedagógicas, reglas verificables, además que es un lenguaje universal, el contrapunto es una herramienta que se ha utilizado en diferentes músicas, en muchas músicas, no solo en la música clásica, sino en muchas músicas se utiliza los conceptos del contrapunto y la composición y la herramienta, una de las más importantes, que es las bases para la composición. Bueno, a nivel cognitivo, podemos ver la memoria auditiva desarrollada, ¿cierto? Cuando empezamos como también a escuchar, digamos, las melodías como en contrapunto, podemos identificar que este tema está en una tonalidad tal vez mayor, podemos empezar, este está con una menor armónica quizás, bueno,
digamos que esa memoria auditiva frente a los pasajes melódicos nos permite desarrollar ese tipo de memoria auditiva. Resolución de problemas, ¿cierto? En cuanto a nivel compositivo, ¿cierto? Como que decisiones tomo frente a una composición, así sean nomás 8 compases, ¿cierto? ¿Qué decisiones puedo tomar? Pensamiento analítico, ir más allá, analizar, digamos, a diferentes compositores y la creatividad, por supuesto. La creatividad también va a ser aquí una ventaja pedagógica en la creación de estas melodías del contrapunto. Y por supuesto, como lo habíamos mencionado, para la notación musical, ¿cierto? La lectura vertical y horizontal, cuando hablamos de vertical y horizontal, estamos hablando de vertical más de dos sonidos y horizontal una línea melódica en el caso de los cantus firmus. Y bueno, digamos que para la notación aquí falta añadir también el tema de los intervalos, donde los intervalos también juegan un papel importante. De esta forma, pues el contrapunto enseña a pensar en música y no solamente a leer símbolos. Entonces, fíjense que también nos da esta impronta. Bien, y como secuencia pedagógica, eh, digamos que podemos también pensarlo de esta forma, de tal vez empezar con una experiencia auditiva, ¿cierto? Como lo empezamos en las clases anteriores, donde estuvimos escuchando algo del órgano paralelo, estuvimos escuchando algo también de Palestrina, de Bach, bueno, y como en diferentes épocas, cómo se veía el contrapunto, ¿no? La práctica vocal, bueno, aquí digamos que ya es también del trabajo autónomo de, por ejemplo, cantar lo que componemos. Por ejemplo, me inventé este cantus firmus, voy a solfearlo, ¿cierto? Como herramienta, yo lo creé y le digo a algún compañero también que me ayude a cantarlo y ya estamos creando un dueto cuando estamos cantando es de primera o segunda especie, ¿cierto? Entonces nos sirve como herramienta para el solfeo, análisis visual, entonces también obviamente frente a los movimientos nos va a servir un montón, ¿cierto? Escritura guiada y composición libre, ¿sí? Ya la idea es llegar también a este puerto, ¿cierto? De la composición libre, la cual pues a través de estas herramientas nos va a permitir pues desarrollar un, un discurso musical, ¿cierto? Que es la idea, y un discurso musical basado en este caso de las especies del contrapunto. Bien, entonces estamos centrándonos justamente en esta sesión sobre el contrapunto como modelo pedagógico, como de qué forma nos contribuye de manera pedagógica, ¿cierto? Bien. Bueno, no sé si hayan de pronto preguntas hasta aquí, pues digamos de el contrapunto visto como modelo pedagógico, ya para pasar un poco a explicar el tema de la evidencia. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es el oído polifónico? ¿Fue que dijiste? ¿Es lo mismo que oído absoluto? Ok, bien, buena pregunta. Esa lo tengo por acá, donde fue donde había mencionado es acá, en ventajas pedagógicas. Listo. Cuando hablamos de polifónico, ¿cierto? Es que estamos hablando de más de, por lo menos de dos sonidos, ¿cierto? Entonces fíjense que en los ejemplos, ¿cierto? Veíamos que incluso habían más de dos voces que se contraponían o digamos una... bueno, tendría que mostrar de nuevo el ejemplo, pero básicamente que polifónico es cuando existen más de dos melodías sonando simultáneamente. Ojo, entonces dos melodías, ¿qué quiere decir? Son dos melodías que se acompañan y que forman una polifonía. Entonces a eso eh,
se refiere el oído polifónico, el poder ver, por lo menos auditivamente, la exposición de las dos líneas melódicas sonando al mismo tiempo y cómo se engranan, ¿cierto? Se forman una sinergia que es justamente pues la armonía, ¿no? Y ya el oído absoluto que mencionas ya tiene que ver es con cómo percibo el sonido, ¿cierto? Cómo percibo, entonces una persona que perciba el sonido y tiene oído absoluto, pues va a poder fácilmente identificar intervalos y seguramente melodías también que desarrolla el oído absoluto, ¿cierto? Y el otro oído, que es el oído relativo, que es la persona que se desarrolla a través pues, de ejercicios de ejercicios musicales, ¿cierto? Entonces son esos tres tipos de oído, el polifónico, el oído relativo y el oído absoluto, ¿cierto? Entonces, de alguna forma este oído polifónico es un poco, se refiere mucho más a la música como tal, ¿no? Mientras que los otros no necesariamente tienen que ser música, sino por ejemplo alguien que tenga de absoluto hasta incluso un sonido, un aplauso, puede saber en qué nota está, ¿cierto? Cuando tienen esta habilidad del oído absoluto, pero sabemos que esto no es como tal música, ¿cierto? Pero el oído polifónico sí tiene que ver justamente con la música, con los estilos musicales. Bien, bueno, entonces vamos a pasar un poco con el tema de la evidencia. De pronto no sé si alguien logró verlo allí en el Drive. Está ahí ya subidito la actividad. Bien, mientras la voy abriendo por acá. Listo, entonces voy a mostrar directamente desde la carpeta. Listo, entonces aquí ya estamos dentro de la carpeta de interculturalidad dentro del Drive. Y en el Drive encuentran, bueno, las grabaciones, tenemos pues la grabación de la sesión anterior y en el material complementario, justamente acá, donde encontramos la carpeta de contrapunto. Ahí en la carpeta de contrapunto encuentran el material complementario de la primera especie, el de la segunda especie y aquí justamente este archivo es la actividad de contrapunto. ¿Listo? Entonces vamos a ampliarlo un poquito. Uy, mucho. Listo, bien. Entonces dice, para esa actividad, el objetivo es crear una línea melódica, o sea, el contrapunto, para los cantus firmus, que son los que se encuentran justamente acá, ¿cierto? Y que se encuentran en la tonalidad de re mayor, el primero, fíjense, en la tonalidad de re mayor, y en la tonalidad de mi menor, que es justamente el segundo que encontramos acá. Siguiendo las reglas de la primera especie, ¿cierto? Recordando que allí solamente deben haber consonancias, y las reglas de la segunda especie, donde ya permitimos utilizar las disonancias, ¿verdad? De igual manera, es necesario tener en cuenta las siguientes instrucciones para su entrega. Entonces, uno, presentar el trabajo individual en la tonalidad menor, ¿cierto? O sea, este ejercicio de la tonalidad de mi menor, que es justamente este cantus firmus. En la tonalidad menor incluir las notas de la escala menor armónica y menor melódica, ¿cierto? Entonces aquí importantísimo utilizar no solamente de la escala menor natural, sino de la escala menor armónica y menor melódica, ¿cierto? Recuerden que estas escalas son las que me permiten eh,
tener el ejercicio conclusivo, ¿cierto? Que hacia el final, sobre todo se sienta esa cadencia final, ¿no? Entonces, este uso de las escalas permite eso para las tonalidades menores. Y una de las propuestas es presentar los ejercicios en la sesión sincrónica, ¿cierto? Sin embargo, pues sabemos que va a ser, digamos, dispendioso pues revisarlos todos en las sesiones, pero algunos que lo tengan hecho y justo pues para esta sesión podemos empezar a revisar cómo lo han realizado, cómo lo perciben, ¿cierto? Entonces, básicamente esa es la actividad. ¿Qué quiere decir? Que primero la entrega pues debe ser primero uno de primera especie y es con este mismo cantus firmus, con este mismo, hago el de segunda especie también. O sea, este es primera, o sea, aquí van a salir dos ejercicios de este primero, de tonalidad mayor, ¿cierto? Y igual para el de tonalidad menor, uno en primera especie, ¿cierto? Y otro con el mismo cantus firmus, que es este, en segunda especie, pero utilizando este en tonalidad menor, la escala menor armónica y menor melódica también, ¿cierto? No olvidar esa indicación. Bien, Profe, pregunta. o sea que serían 4 ejercicios que hay que hacer. Sí, en realidad el resultado serían cuatro, exacto. Serían cuatro en total para cada uno de los, sin modificar la regla, si es sí o sí, no puedo modificar el cantus firmus, ¿listo? No lo O puedo, sea, bueno, o sea que esa redonda que están ahí yo no las puedo tocar, pero encima le puedo hacer otra voz, ¿cierto? claro, Una o dos voces más. no, una nomás, porque o sea, recuerden que el de primera especie es una, Especie es una sola. sí, una contra una. Y el de segunda especie es una contra dos, pero no es que sean simultáneas, ¿no? Sino es Puede una ser en contratiempo. En contratiempo, pero el inicio. El- El inicio sí puede ser a contratiempo, sí puede ser a contratiempo, justamente podríamos indicar un poco de esto. Espérame. Bueno, no tengo aquí el tipo de diferencia de compás, pero bueno, básicamente cuando mencionas que es a contratiempo, ¿cierto? Sería nomás el inicio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para la segunda especie, poder iniciar, por ejemplo, blanca y en el contrapunto, perdón, en el por ejemplo, este re, ¿cierto? Que es una redonda. Y si quiero iniciarlo un poco a contratiempo, el único contratiempo que podría utilizar en la segunda especie sería un silencio de negra y en el siguiente empiezo, ¿sí? O sea, por decir algo, si es una octava, re, silencio de negra y el re sería mi segunda nota, pues que de alguna forma, si estamos en un compás partido, sí sería un contratiempo, pero bien, digamos que sería el único contratiempo que podría utilizar, sería al comienzo. Ya en las otras especies, sí podemos utilizar muchas más herramientas, pero para este sí es necesario que ojalá sea lo más, ¿cómo decirlo? Lo más Ah, más allá de que lo más sencillo es que tratemos de seguir, digamos, la regla, ¿sí? Que están dadas para los contrapuntos. Igual, pues no es mal, obviamente, empezarlo en un compás a contratiempo en el inicio, pero digamos que no es el objetivo, ¿no? El objetivo es ver cómo están aplicando los movimientos, ¿cierto? O sea, ese sería como el criterio de evaluación, cómo estamos utilizando los movimientos, o sea, el movimiento directo, el movimiento oblicuo, el movimiento contrario, cómo estamos
también de intervalos, ¿cierto? Cómo estamos, cómo utilizamos o sea, las consonancias perfectas, imperfectas y las disonancias también, ¿cierto? ¿Cómo las estamos utilizando? Ese sería un poco el criterio de evaluación para estos O sea contrapuntos. que ahí tendremos que usar la herramienta que usted nos dio la clase pasada, donde dice para primera especie, lo voy a buscar aquí un momentico. Sí, en el Drive ahí encuentran el material complementario. Entonces, vamos de nuevo aquí al material. Aquí lo conseguí, donde dice octavas y quintas son consonancias perfectas, bemol 3 3 y 6 consonancias imperfectas, segundas y séptimas, disonancia suave. Correcto, exacto. Justamente, espérate que lo cerré. Bien, acá. Justamente ahí en la carpeta donde encuentran esta actividad, ¿cierto? Este archivo que les estoy mostrando, ese ya está ahí en la carpeta. Entonces, espera, le doy un poquito atrás. Ah, no, cerrémoslo acá. Listo. Esta es la carpeta. Entonces, cuando entran a la carpeta, lo que yo sí sugiero es que antes de desarrollarlo, pues le den una leidita aquí a eso, que es justamente lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces acá encuentran, por ejemplo, ese cuadrito que tú estás leyendo, lo saqué de acá, mira, de acá, justamente es este cuadro. Es este cuadro donde se ve el nivel de consonancia y los intervalos. Y aquí están el tipo de movimientos y este es para todo lo que tiene que ver con la primera especie. Y ahí mismo, ay, quité. Y ahí mismo encuentran el de segunda especie. Aquí está el de segunda especie. Igual, también no es muy extenso para que ustedes y escogí también lo más importante para que ustedes vayan al grano. Y acá está, por ejemplo, aquí como lo mencionas, justamente el ejercicio que está acá, voy a ponerlo un poquito más grande, empieza en un tipo de compás que podría llamarse que es un contratiempo, pero sin embargo ese tipo de compás se llama un compás acéfalo, ¿sí? Este de acá, mira, ¿qué quiere decir un compás acéfalo? Que no inicia el contrapunto, fíjense, no inicia en el primer tiempo del compás, sino empieza justamente en el segundo tiempo del compás. Entonces, se puede, digamos, concebir de esa forma como una especie de síncopa, ¿cierto? Entonces, de esa forma se puede, si quieren incluir síncopa, la podríamos utilizar en esta segunda especie, en estos tipos de inicios acéfalos. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo. Bien, la idea es, pues digamos que no darle mucho a digamos, la idea es este primer acercamiento justamente para evaluarlo. Entonces, para la próxima semana estaría bien, o sea, para el próximo martes, ¿cierto? Que es, ¿qué? Es, ¿qué fecha? Es 11, 11 de noviembre. Para el 11 de noviembre vamos a tener esta primera evidencia, ¿listo? Profe, una pregunta ahí, Emma. Eh, ¿Se puede modificar la estructura? Por lo menos yo puedo colocar que sea compás partido. Ok, que los ejercicios tuyos estén en compás partido, ¿sí? Es lo que me estás Sí, preguntando. señor. Como para Sí, hacer un poquito más rápido. sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, claro que sí, en compás partido, de hecho casi, o sea, digamos que ese es el objetivo, cuando llegamos al compás partido, se supone que se va a sentir un poco más digamos, el contrapunto, ya que como, digamos, lo hemos trabajado, suena más como algo ambiental, ¿no? Como si fuera algo de Sí, fondo, claro. pero digamos, cuando lo utilizamos así a un tempo de pronto un poco más,
se va a sentir un poco más el ejercicio contrapuntístico de las dos voces. Claro que se puede trabajar así. Bien, Ok, gracias. listo, bien. No sé si hayan alguna otra pregunta con respecto a la actividad. Se puede hacer un audio, Ah, ok. se desarrolla eso, se pasa al PDF y se entrega un audio. Sí, sí, me faltó mencionar eso. Aquí vamos, pues vamos a abrir también pues una evidencia en Sayuna, ¿cierto? Como siempre lo hemos manejado. Ya yo les envío, mañana les envío el link, la foto con el link de la evidencia donde deben subirlo y ahí deben subir los cuatro PDFs, ¿cierto? Para cada uno de los ejercicios, o sea, dos para cada ejercicio y cada ejercicio debe tener su audio, ¿sí? Debe tener su audio. em, y este audio, pues yo sugiero por eso que lo realicen pues con un editor musical, con MuseScore, con Sibelius, con bueno, porque ahí pueden extraer el audio fácilmente y ya solamente es extraerlo y subirlo. Diferente que si lo escriben, pues tienen que tocarlo o decirle a un amigo que cante la otra voz. Bueno, entonces ahí se complicaría. Entonces la idea es que ojalá utilicemos estos editores. El MuseScore es gratuito, recuérdenlo, entonces eh, no hay lío digamos, por este software. Eh, bien, no sé si haya otra preguntilla frente a esta actividad. ¿No? Vale, bueno, listo. Bueno, la idea un poco también para estas sesiones era un poco seguir también con el análisis de la partitura que estábamos trabajando de Fernando Sor, ¿cierto? Entonces, la idea no es también perderla de vista, entonces voy a compartir un poquito lo que incluso vimos la sesión pasada, pero pues para dejarlo un poquito más claro. Esto, incluso tocamos también un fragmento de esta obra de Fernando Sori y pudimos apreciar que incluso no sonaba muy alejado a lo que escuchamos ahora, ¿cierto? La traigo a colación porque, bueno, quiero que identifiquemos ahora sí justamente esto que estoy subrayando acá, es justamente que esta obra, esas primeras noticas que estoy subrayando, es un ejercicio o una obra que se podría pensar que se empezó a trabajar de esa forma la primera especie para componerlo y que justamente las notas que están justamente en el tiempo débil del compás, eh, pues es la segunda especie, ¿cierto? Pero justamente ahí podríamos ver que es la primera especie. Entonces, quiero mostrarles ahorita, ya para ir finalizando, también la segunda hoja donde se encuentra un poco más de síncopa. Pero bueno, digamos que esto ya es, eh, quiero mostrarlo también al final de cuando terminemos de hablar del contrapunto, ya que este sería como el puerto final de alguna forma, ¿no? Entonces, porque no me deja como subrayar las otras. No sé si. No, es que no me deja subrayar las otras líneas, pero bueno. Bueno, entonces eh, voy a dejar esta hojita también y ya cuando logre subrayar solamente las notas principales,
para que puedan ustedes ver solamente el contrapunto de primera especie en esta obra, ¿cierto? El contrapunto de primera especie en esta obra y ustedes puedan tenerla también como referencia. Bien, entonces estamos a punto de cortarse, entonces ya para darle conclusión y de pronto si hay preguntas, regresamos al mismo link, ¿listo?